Colgante. Soy originario del estado de Durango, donde he vivido toda mi vida junto a mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano mayor y mi hermano menor. Disfrutábamos de una buena vida, ya que mi padre, quien era maestro, se esforzaba lo suficiente para proporcionarnos lo que necesitábamos. Mi madre, una dedicada ama de casa, nunca descuidaba las tareas del hogar. Además, mis hermanos y yo éramos estudiantes aplicados, obteniendo buenas calificaciones tanto en la escuela como en las lecciones continuas en casa. Un viernes al mediodía, la rutina se rompió cuando mi papá llegó a casa con una tienda de campaña y vestido con ropa de campo. Tenía planes emocionantes, llevarnos a pasar un fin de semana fuera de casa. Era la primera vez que hacíamos algo así que con entusiasmo preparamos nuestras mochilas y nos dirigimos a la carretera. Después de 1 hora y un tramo de terracería, llegamos a un lugar lleno de árboles, el escenario perfecto para un día de campo. Al parecer, un amigo de la escuela le había recomendado ese lugar a mi papá. Con alegría, descargamos todo lo necesario y comenzamos a armar la tienda. Después de ayudar a nuestros padres, mis hermanos y yo exploramos el área para conocerla mejor. Llegamos a un punto con 3 rocas grandes pegadas entre sí. Mis hermanos decidieron escalarlas, pero yo, temiendo un poco las alturas, opté por quedarme abajo. De repente, mi hermano mayor gritó que habían encontrado algo al otro lado. Decidí rodear las rocas para ver de qué se trataba. En la piedra, había un dibujo con tinta roja, como huellas hechas con la mano, y debajo de eso, 3 veladoras formando un triángulo. En el centro, algo oscuro y peculiar llamó mi atención. Cuando mi hermano mayor lo tomó, parecía ser de madera, aunque oscura, y resultó casi imposible romperlo con las manos. A pesar de nuestras súplicas, decidió llevarlo con nosotros, argumentando que no creía en tonterías. Regresamos al campamento, donde mi padre ya tenía la cena lista. Entre la comida y la alegría de pasar la noche en ese lugar, olvidamos lo ocurrido con mi hermano mayor. Mi padre compartió su emoción por su próxima jubilación, prometiendo más salidas familiares. La noche cayó, y toda la familia disfrutó alrededor de una gran fogata. Durante nuestro viaje, disfrutamos de la compañía y las conversaciones alrededor de la fogata. La noche se volvió ruidosa, especialmente con los aullidos a lo lejos, que no parecían provenir de lobos ni coyotes, sino de zorras. El frío nocturno se volvía más intenso, pero al ser nuestra primera aventura, no consideramos algunos detalles, como el frío extremo. En medio de la noche, desperté con bruscos movimientos de mi padre. Fuera de la tienda, escuchábamos ruidos de un animal grande. Aunque se suponía que no había osos en la región, el sonido era imponente. Silenciosamente, permanecimos dentro, rezando para que no entrara a nuestra tienda. Después de un tiempo, el ruido se alejó y suspiramos aliviados. Sin embargo, esa noche nadie volvió a conciliar el sueño. Con la llegada del amanecer, salimos para calentarnos y encontramos nuestro campamento completamente desordenado. Mi padre encendió el fuego y preparó café, pero la emoción inicial se había desvanecido. El cansancio y la falta de entusiasmo nos invadían. Empacamos rápidamente y nos dirigimos de nuevo a casa, deseando regresar y descansar. En el camino de salida de la reserva, nos encontramos con el cadáver destrozado de un gran ciervo de majestuosas astas. Parecía más resultado de una caza salvaje que de un atropello. Al llegar a casa, todos estábamos en silencio, procesando la extraña experiencia. Cada uno se retiró a su habitación, donde caí en un sueño profundo que se tornó en una pesadilla inquietante. En la pesadilla, un oso gigante apareció en mi habitación, su silueta monstruosa desprendía algo de su hocico. Intentó atacarme y desperté sobresaltado. Mi habitación, a pesar de ser de día, tenía un color extraño y la puerta estaba destrozada. Al salir al pasillo,
me encontré con la devastadora escena, el cuerpo desmembrado de mi padre en la habitación y, más abajo, mi madre destazada. En la cocina, mi hermano mayor, absorto, sostenía un objeto, dándole vueltas en sus manos. Estaba en shock, con lágrimas en el rostro, incapaz de dejar de respirar agitado. Me desperté con un suspiro profundo y la sensación de agua fría en mi rostro, dándome cuenta de que todo había sido un sueño. Aunque aún era de noche, me senté inmovilizado, contemplando el techo, y las lágrimas brotaron con intensidad. Miré el reloj, y era la 1 de la mañana. Los eventos del día anterior quedaron grabados en mi mente, transformando la experiencia en una pesadilla inolvidable. Decidí levantarme y buscar algo de agua en la cocina para anclarme en la realidad. Sentado en la sala, escuché el grito de mi hermano menor. Corrí hacia arriba y encontré a mi madre consolándolo, pues él había tenido una pesadilla. Mi madre, aunque intentaba tranquilizarlo, también mostraba signos de inquietud o fatiga. Volví a mi habitación, intentando conciliar el sueño. Al día siguiente, salí al cine con un amigo para animar el domingo, pues el día había sido aburrido. En medio de la película, recibí una llamada de mi madre, mi hermano menor se había roto la muñeca. Corrí hacia el hospital preocupado. Afortunadamente, solo fue una dislocación, pero la preocupación persistía. Regresamos a casa, cenamos en silencio y la noche transcurrió sin mucha actividad. Después de la cena, nos retiramos a dormir en completo silencio. A eso de las 2 de la mañana, desperté por sollozos en alguna habitación. Al salir, identifiqué que provenían de la habitación de mis padres. Mi madre lloraba y mi padre intentaba consolarla. Me acerqué, la abracé fuertemente y traté de calmarla. Después de un rato, regresé a mi habitación para descansar. Al amanecer, me sentía exhausto, con los ojos resecos. A pesar de eso, me preparé para ir a la escuela, dejando atrás una noche llena de emociones y sueños perturbadores. Al salir de la escuela, me encontré con mi hermano mayor y juntos nos dirigimos a casa. Noté que llevaba un amuleto extraño en el cuello y al preguntarle, recordó las rocas extrañas que habíamos escalado. Él había recogido algo de allí, algo que me pareció llamativo pero de manera inquietante. Sin más palabras, continuamos hacia casa. Al llegar, nos topamos con nuestra madre sentada en la acera, con la mirada perdida. Corrimos hacia ella, preocupados, y la llevamos a su habitación. Nuestro padre y hermano menor se unieron para hablar sobre lo sucedido. Después de 1 hora, nuestro padre decidió ir por pizza para la cena. Subimos a estar con nuestra madre, pero de repente cayó en un extraño trance. Miraba fijamente a mi hermano mayor, sin pestañear, con una expresión de profundo odio. Comenzó a gritar descontroladamente, exclamando que se alejara. Intentamos hablarle, pero no nos escuchaba. Llamamos a nuestro padre, quien regresó rápidamente. Al llegar, llevamos a nuestra madre al hospital, donde nos informaron que estaba experimentando un gran estrés y necesitaba reposo. Pasamos una semana cuidándola y todo se desmoronó. Nuestras calificaciones bajaron, mi padre dejó de salir a trabajar y nuestra casa se sumió en el caos. La salud de mi madre empeoraba, no salía de la cama, su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y su mirada perdida. El colapso total llegó un día mientras estábamos en la escuela. El rector nos llamó para informarnos que nuestro hermano menor había fallecido, atropellado por un auto frente a su escuela. La noticia nos destrozó por completo. El director nos llevó a casa, donde encontramos a nuestro padre con algunos familiares. Corrí hacia él, lo abracé con fuerza, mientras mi hermano mayor y yo esperábamos junto con nuestra familia. Lo peor estaba por llegar, contarle a nuestra madre, quien aún no sabía lo ocurrido. Lo único que puedo rememorar de ese momento es el grito estremecedor de mi madre.
Mi hermano y yo corrimos escaleras arriba para estar a su lado. Después del funeral de mi hermano, mi madre se sumió en la cama, incapaz de salir. La casa se volvió incómoda, con un aire denso y fenómenos extraños que antes no sucedían, objetos caídos, puertas azotadas, luces intermitentes. En una noche, me desperté para tomar agua. Al salir de mi habitación, vi la silueta de mi madre mirando en mi dirección, iluminada por la luz de la luna, dándole un aspecto escalofriante. Intenté hablarle, pero parecía no escucharme. Empezó a emitir un sonido extraño con la garganta, aumentando mi miedo. Levantó su mano, apuntó hacia mí y, lentamente, bajó las escaleras. Vi cómo caminaba con dificultad y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Encendí las luces de la segunda planta y bajé hacia la sala. Mi madre estaba recostada en uno de los sillones. La toqué con temor y solo emitió un gemido. Estaba exhausta, así que decidí no despertarla. Fui a la cocina, bebí agua y me senté, reflexionando sobre mi hermano y la transformación cadavérica gradual de mi madre. Decidí despertar a mi padre, quería entender lo que le ocurría a mi madre. Al subir y contarle, se asustó al no encontrar a mi madre a su lado. Le expliqué lo sucedido y con preocupación en sus ojos, me reveló la pesadilla de mi madre. Desde la noche del domingo, antes de que mi hermano tuviera su pesadilla, ella ya había tenido la suya. Escuchaba ruidos en la habitación de mi hermano y al revisar, vio un oso gigante devorando a mi hermanito sin piedad. Gritó, la bestia la enfrentó con un rugido feroz y se abalanzó sobre ella. Mi padre intervino, pero la bestia lo derribó y lo asesinó. Ella solo llegó a las escaleras y fue entonces cuando despertó. Cuando terminó de contarme, escuchamos los gritos de tu hermanito y, ambos muy asustados, corrimos a su habitación. Al llegar, él nos contó que de repente despertó y sobre él había un monstruo gigante que no le permitía moverse. Cuando este monstruo intentó atacarlo, fue cuando pudo gritar y despertar por completo. Fue en ese momento cuando tú llegaste a la habitación. Pero ahí no terminó todo. Tu madre dice que desde la noche del domingo ha escuchado voces en su cabeza que no la han dejado dormir. También menciona que la casa está cobrando vida, que por las noches los sonidos se intensifican. Hijo, he pensado en llevarla a un hospital psiquiátrico, dijo mi padre, pero aquí fue cuando lo interrumpí. No, papá, mi mamá no está loca. Tal vez no me creas, pero esa noche desperté por la misma pesadilla de mi mamá y mi hermano. Creo que esto no es un problema psicológico. En el campamento, mi hermano David tomó un objeto que estaba encerrado entre unas veladoras frente a una pintura roja. Papá, solo piensa, desde que volvimos, las cosas han cambiado por completo. Es posible que David haya traído esa maldad a nosotros. Mi padre apenas me dejó terminar cuando, con un rostro enfurecido, corrió a la habitación de mi hermano mayor, lo tomó de los hombros y lo levantó bruscamente de la cama. Dime qué fue lo que tomaste, le gritaba una y otra vez. Mi hermano se encontraba muy confundido, no sabía por qué mi padre se comportaba así. Fue entonces cuando de su pijama asomó su amuleto. En eso mi padre lo arrancó de su cuello y me preguntó, ¿este es? Y yo, muy asustado, asentí. Enfurecido, mi padre salió a la calle y lo arrojó lejos de la casa. Mi madre despertó, él volvió a la casa, la abrazó y le dijo que todo estaría bien, le dio un beso y la llevó a dormir. La ventana de mi habitación daba hacia la calle. Fui a mi habitación muy asustado y me era imposible conciliar el sueño. En ese momento, escuché como si golpearan con piedritas u otro objeto la ventana de mi cuarto. Con mucho temor, salí de mi cama. Pues ese sonido seguía golpeando mi ventana. Lentamente recorrí la cortina para asomarme, y ahí estaba. Era ese collar, claramente visible al otro lado de la calle. Los sonidos eran claros, pero no había absolutamente nada que los produjera.
Cerré la cortina, me arropé de pies a cabeza y al fin me quedé dormido. Al siguiente día, fui a la escuela y todo parecía normal. Mi hermano mayor ese día no fue para cuidar a mi mamá. Pasaron los días y cada vez mi mamá empeoraba más. No comía, apenas bebía agua y su aspecto era completamente cadavérico. Todos estábamos muy preocupados. En ocasiones, mi madre decía cosas sin sentido, pero otras veces nos advertía, nos observa. No estamos a salvo. Nunca lo estaremos. Yo, en verdad, me preocupaba. Nosotros no lo veíamos, pero podíamos sentir una presencia extraña dentro de nuestra casa. Al siguiente día, alrededor de las 10 de la noche, finalmente pudimos ver a mi madre sonreír. Estaba platicando con nosotros dentro de su habitación, lo cual me llenó de felicidad al ver su carita sonriente de nuevo. Sin embargo, esa alegría fue borrada por un estruendo cerca de nuestra casa esa noche. Mi padre había salido a buscar leche para la cena, pero alguien más consideró que lo que llevaba consigo era más valioso que su vida. Fue atacado por la espalda y le dispararon, destrozando por completo su cráneo de un solo tiro. Posteriormente, según testigos oculares, la policía capturó casi de inmediato al culpable. Este individuo estaba visiblemente confundido, llorando y repitiendo una y otra vez que no quería hacerlo. Decidieron postergar el interrogatorio para el día siguiente, encerrándolo en una celda acolchada debido a su comportamiento antinatural. Sin embargo, al día siguiente, lo encontraron muerto por asfixia. Sus ojos estaban salidos de sus órbitas y aparentemente alguien lo estranguló mientras dormía en la celda solitaria, altamente resguardada y vigilada por cámaras de seguridad. En toda la noche, nadie entró a ese lugar. El cómo murió se convirtió en un misterio para todos, excepto para nosotros. Mi madre nunca se recuperó de la muerte de mi hermano, y la pérdida de mi padre la hundió aún más. Perdió por completo la capacidad de hablar y su cuerpo solo le permitía parpadear. Cayó en una parálisis total y nosotros hicimos todo lo posible por ayudarla. Sin embargo, una noche volví a escuchar esos pequeños chasquidos en mi ventana. Molesto, fui a ver y me sorprendí al ver que los chasquidos eran el vidrio rompiéndose poco a poco. Cientos de pedazos cayeron a mis pies y una corriente de aire frío ingresó a la habitación. Cerré la cortina rápidamente y fui al baño para lavarme los pies, ya que los vidrios me estaban cortando. En ese momento, pude escuchar cómo las puertas se azotaban. Sabía que mi hermano estaba con mi madre, así que me apresuré para estar con ellos, aunque moría de miedo. Al llegar, mi hermano estaba al pie de la cama de mi madre, completamente paralizado. Ella levantó la vista hacia mí, abrió la boca, exhaló aire por su garganta haciendo un ruido extraño y con su mano señaló un lugar vacío en el cuarto. Luego, comenzó a llorar y temblar, diciendo, «No me lleves, por favor, no me lleves». Después, empezó a quejarse de un terrible dolor en su pecho, rasguñándose y sujetándose el abdomen. A pesar de nuestros esfuerzos por detenerla, no pudimos frenarla, y poco a poco se desangró hasta la muerte. Retrocedí, cubierto por la sangre de mi madre, y me senté en el suelo, llorando hasta que no pude más. Aún hoy, siempre sentiré esa impotencia que me arranca el alma. Comencé a gritar por desesperación, golpeando mi pecho al mismo tiempo que lloraba. A los pocos minutos, llegaron ambulancias que nos trasladaron rápidamente al hospital y a nuestra madre a la morgue. Mi hermano y yo estábamos destrozados, pero también desesperados, así que empezamos a pedir ayuda a los médicos. Uno de ellos nos pidió que esperáramos, llamaron a un oficial que tomó nuestro caso y escuchó nuestra historia desde el inicio hasta el final. Al cerrar su libreta de un solo golpe y mirarnos a los ojos, nos dijo, «Los estaremos vigilando». Sentí una gran impotencia, ya que parecía que nos estaban culpando de la muerte de nuestra madre. Aunque ambos queríamos salir de ahí, nos obligaron a tomar un examen psicológico antes de dejarnos ir.
Al llegar a casa, le dije a mi hermano David que debíamos devolver esa cosa que recogió en el parque, pero él se negaba, diciendo que por ninguna razón volvería a ese lugar. Molesto, tomé ese objeto y decidí llevarlo a una iglesia para bendecirlo. No me atrevía a ir solo, así que al llegar, vi que el sacerdote no estaba y solo una mujer que cuidaba el lugar me recibió de mala gana. Desesperado, le pedí un poco de agua bendita para bendecir algo. La mujer, algo interesada, preguntó de qué se trataba, pero al darle algunos detalles de mi historia, abrió los ojos enfurecida y me gritó que saliera del templo, que no era bienvenido en la casa de Dios y que sería solo un juguete del demonio. Salí corriendo, sintiendo pena por el comportamiento de esa mujer. Al entrar al auto, empecé a llorar desesperado. Honestamente, me sentía sin salida, llegando incluso a considerar el suicidio por unos segundos. Rápidamente volví a centrarme y no podía dejarme vencer por la situación. Quería y debía encontrar una solución. Arranqué mi auto rumbo a casa, ya oscureciendo. Al llegar, vi a mi hermano profundamente dormido en su habitación. Me acerqué a él, toqué su cabeza y le dije, «Vamos a salir de esto, hermano. Todo estará bien». Regresé a la cocina, coloqué el objeto dentro de un frasco de condimentos y me fui a mi habitación, que estaba congelada por una corriente de aire que entraba por el cristal roto. Intenté taparlo con un poco de cinta gris y me fui a dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, desperté por el sonido de vidrios rotos en la primera planta. Encendí las luces de mi habitación y comencé a hablarle a mi hermano, pero no obtuve respuesta. En cambio, escuchaba como si alguien caminara sobre vidrios. Armado de valor, decidí salir de mi habitación. Conforme caminaba, encendía las luces una a una hasta llegar a la habitación de mi hermano David, pero él ya no estaba allí. Su cuarto estaba completamente vacío y oscuro. Encendí la luz y continué caminando escaleras abajo, siguiendo preguntando por su nombre, pero no respondía. Al llegar y encender las luces de la primera planta, ahí estaba él, sentado en un charco de sangre con los pies destrozados por el vidrio. Giraba algo entre sus dedos, esa cosa que había quebrado del frasco y caminado sobre los vidrios hasta llegar al refrigerador. Muy asustado, le grité, pero él solamente lloraba y giraba esa cosa. Lo levanté en mis brazos, dejó caer ese objeto al piso, lo subí al auto y lo llevé rápidamente al hospital. Ahí, curaron rápidamente sus heridas, pero sugirieron que se quedara solo esa noche. Accedí, pero también me quedaría en el hospital con él. No volvería a esa casa y mucho menos con esa cosa. La maldad había llegado a nuestra vida, y no importaba si estaba cerca o lejos, tampoco importaba a quién manipulaba, eso lo entendí desde que mi padre y mi hermano murieron. Así pasamos la noche en el hospital. Me quedé junto a mi hermano, quien desde que llegamos cayó en un sueño profundo. Cuando despertó a la mañana siguiente, le pregunté qué había pasado la noche anterior. Con poca fuerza y su voz quebrada, me dijo que despertó al escuchar la voz de nuestra madre. Rápidamente se levantó y salió de su habitación. La voz lo llamaba hacia la planta de abajo, provenía de un frasco que tenía en sus manos. Al tomarlo, un fuerte grito resonó en sus oídos, y dejó caer el frasco que se quebró en el suelo. Después de eso, no recordaba más. Perdió el conocimiento, tomamos nuestras cosas y regresamos a casa. Al llegar, nuestra casa no era más que una construcción cubierta de ceniza, rodeada por patrullas de bomberos y policías, y curiosos. Se había incendiado durante la noche, declarando la pérdida total. Los muros de concreto perdieron fuerza desquebrajándose poco a poco. Según un oficial de policía, lo único que encontraron sin daño alguno fue un hueso humano atado a un cordón, simulando ser un collar. Mi hermano y yo nos miramos. Aquello que pensamos que era un pedazo de madera viejo y astillado resultó ser una vértebra cervical de una persona adulta.
Ambos fuimos sospechosos de un posible asesinato. Al rendir la declaración, nos llevaron al campo para señalar el lugar donde fue recogida la vértebra. Al llegar, ya no se encontraban las veladoras, pero todo lo demás estaba allí. Curiosamente, encontraron una fotografía de mi hermano pequeño arriba, una de mi padre abajo y otra de mi madre casi al mismo nivel que la de mi padre, formando como un triángulo. Más abajo, donde estaban las velas la vez anterior y la vértebra, hallaron una fotografía de mi hermano mayor y yo a la cual le habían quitado los ojos. Los oficiales nos cuestionaron al respecto, pero no pudimos dar una respuesta clara. Realmente no sé qué investigaciones llevaron a cabo, pero nos dejaron libres con la única condición de que no saliéramos del estado y que estaríamos vigilados por una patrulla. Al regresar a casa, los vecinos nos apoyaron con algunas cosas que ya no necesitaban, como colchones, ropa, un poco de dinero y comida. Fue conmovedor ver algo bueno en nuestra vida. La vértebra quedó en manos de los oficiales y la noticia de nuestra situación se corrió por todo el vecindario. Un vecino amigo de mis padres se acercó y nos contó que poco antes de que la casa se incendiara, alrededor de las 5 de la mañana, podía escucharse ruido y ver sombras que parecían niños y adultos dentro de la casa. Todo le pareció extraño, pero la situación se volvió aún más perturbadora cuando vio pasar a un ser alto y delgado con una cola que salía de la parte baja de su espalda. Preocupado, decidió verificar lo que sucedía. Cuando llegó, las luces se apagaron y dentro de la casa se escuchaban risas y sonidos extraños. Un escalofrío recorrió su cuerpo y decidió no tocar la puerta, saliendo de allí rápidamente. Al llegar a su casa, llamó a la policía, pero esta nunca llegó. 30 minutos después, hubo una explosión dentro de la casa, consumiéndola en llamas. Pienso que esos seres quizá esperaban que llegáramos esa mañana o incluso que pasáramos la noche en el lugar para causarnos daño. Mi hermano y yo continuamos viviendo en esa casa durante un tiempo, teniendo solo lo indispensable. Nos cuidábamos de objetos peligrosos para evitar hacernos daño, entendiendo que esa cosa jugaba con nuestra mente, confundiéndonos y haciéndonos daño. Vivir alerta en todo momento fue agotador. Buscamos ayuda con una mujer que es curandera, y todos los días va a bendecir la casa. Yo decidí mudarme y vivir en otro lugar, pero mi hermano, por más que lo intenté, no pude despegarlo de esa casa. Aunque la curandera bendice la casa y esta es mucho más tranquila, los eventos paranormales no dejaron de perturbar a mi hermano. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Alula.